Bienvenidos a la última voz. Busquen un rincón oscuro, pónganse cómodos y dejen que el silencio hable. Disfruten de las siguientes historias, si pueden. Espero que estén teniendo una excelente noche. Les escribo para compartirles algo que me sucedió hace apenas unos meses y que, hasta el día de hoy, no me deja dormir tranquilo. Todo ocurrió durante el cumpleaños de mi abuela. Como es costumbre, la familia se reunió en casa de una de mis tías. Ella se mudó a otro estado hace tiempo, pero mis abuelos se quedan a vivir ahí. Mis padres y yo fuimos los primeros en llegar a la propiedad, que es una construcción de 3 pisos. En la planta baja está la sala, el comedor y la cocina. En el segundo nivel se encuentran las 4 habitaciones y un baño. Recuerdo que estaba en la sala viendo la televisión mientras esperaba que llegara el resto de los invitados. Mis padres y mis abuelos charlaban en la cocina, cuando mi abuela me pidió un favor. Hijo, ¿podría subir a mi cuarto por un suéter? Ya empezó a hacer frío. Asentí y subí las escaleras. La habitación de mi abuela está justo al fondo del pasillo, y mientras caminaba por el corredor, un escalofrío inexplicable me recorrió la espalda. Atribuí el miedo a las historias que mi tía, que es la dueña de la casa, solía contarnos antes de mudarse. Decía que veía sombras por debajo de las puertas y escuchaba voces susurrando su nombre cuando ella estaba completamente sola. Me apresuré a entrar. El cuarto de mi abuela era el único que tenía la puerta entreabierta. Entré lo más rápido que pude, encendí la luz, tomé el suéter y salí a toda prisa. Sin embargo, al girar para cerrar la puerta, escuché una voz. Era una voz idéntica a la de mi tía. Me pareció extraño, pues ella nos había dicho que ese año no podría asistir al cumpleaños. Pero pensé que quizá nos había dado una sorpresa de último momento. Volteé hacia su habitación y noté que la luz estaba encendida y la puerta apenas abierta. Me quedé inmóvil, en absoluto silencio, agudizando el oído para confirmar si me hablaba a mí. Entonces lo escuché de nuevo, su voz llamándome claramente por mi nombre. Decidí entrar para saludarla. Al abrir la puerta, ahí estaba ella. Se veía un poco diferente. Algo en su semblante no encajaba con el recuerdo que yo tenía, pero no le di mucha importancia. La saludé con gusto y ella, sin moverse mucho, me pidió que me acercara. Me dijo que necesitaba que la ayudara con algo cerca de un viejo y enorme armario de madera que solía usar como guardarropa. En ese instante, el escalofrío regresó, pero esta vez fue una sensación de pavor absoluto. El ambiente se sintió pesado, helado. Estaba a punto de dar el primer paso hacia ella cuando, desde la planta baja, escuché el grito de mi abuela preguntándome por qué tardaba tanto. Le respondí a mi tía que primero entregaría el suéter a mi abuela y después subiría de nuevo para ayudarla. Así que bajé y mi abuela me regañó por la demora. Pero yo le dije que me había quedado platicando con mi tía arriba. El silencio que siguió fue largo y extraño. Mi abuela me miró con desconcierto y me dijo: «Hijo, tu tía no vino este año. Ella está en el otro estado». Yo insistí, jurando que la acababa de ver. Ante mi insistencia, todos subieron conmigo a la planta alta. Pero al llegar, nos quedamos helados. La habitación de mi tía estaba a oscuras, la puerta estaba cerrada bajo llave, y al abrirla, el cuarto estaba completamente vacío. No sé qué fue lo que pasó esa noche, pero estoy totalmente seguro de que vi a mi tía, o al menos algo que se parecía demasiado a ella. Hasta la fecha, me sigo preguntando qué hubiera pasado si me hubiera acercado a ese mueble como ella me lo pidió.
Obviamente nadie me creyó, pero desde ese entonces no he vuelto a poner un pie en esa casa. Siento un pánico horrible cada vez que el recuerdo vuelve a mi mente. Hola, descubrí su podcast hace poco y quiero contarles una historia que me contó una vez mi padre. Mi padre ya no está conmigo, pero recuerdo perfectamente una ocasión en la que él nos relató algo sumamente extraño que le sucedió en su juventud. En aquel entonces, él era un gran corredor. Le apasionaba participar en maratones y competir, pero también disfrutaba de sus rutas diarias por las calles y avenidas de su colonia. A veces, su recorrido lo llevaba a una zona un poco más alejada, donde el pavimento terminaba y se abría paso a un terreno descuidado, lleno de hierba muy alta. Una mañana, salió como de costumbre y comenzó su ruta habitual. Se cruzó con un par de personas en el camino y todo parecía estar en total calma. Sin embargo, cuando ya se disponía a regresar hacia las calles principales, estaba pasando cerca de la zona de maleza y notó que algo lo seguía. Al principio le pareció raro, pues no alcanzó a ver ningún perro o animal cerca, así que intentó ignorarlo y seguir corriendo. Pero el sonido se volvió más nítido. La hierba se sacudía con violencia, moviéndose de forma agitada, como si algo pesado avanzara entre ella a su mismo ritmo. Mi padre se detuvo en seco, con el corazón acelerado y un miedo creciente. Gritó hacia el matorral: ¿Qué quieres? En ese instante el movimiento cesó por completo. El silencio era abrumador, pero él sentía que esa cosa seguía ahí, acechándolo desde la oscuridad de la hierba, esperando el momento preciso para saltar sobre él. Preso de los nervios, mi padre tomó una piedra del suelo y la lanzó con fuerza hacia el lugar del ruido. Todo se quedó en silencio por un segundo, y de pronto, una cara se asomó por encima de la hierba alta. Ese rostro lo observaba fijamente. Mi padre no se quedó a ver los detalles. En cuanto sintió esa mirada, dio media vuelta y corrió lo más rápido que sus piernas le permitieron. Él siempre sostuvo que estaba seguro de que se trataba de una persona, pero lo que lo dejó marcado para siempre fue la estatura, porque para que ese ser lograra asomar la cabeza por encima de la maleza, debía ser alguien descomunalmente alto. Una persona de estatura normal jamás habría podido asomarse de esa manera. Gracias por leer mi historia y espero que les haya gustado. Les comparto este relato de mi adolescencia que todavía me pone la piel de gallina. Cuando tenía 14 años vivía con mis padres y mi hermano menor en un departamento antiguo. En ese entonces, mi mamá estaba embarazada de mi hermana. El departamento era pequeño y bastante lúgubre. Solo la habitación de mis padres tenía una ventana grande que dejaba entrar algo de luz. El resto del departamento siempre estaba en penumbras. Al principio mi vida era como la de cualquier chico, pero había algo que me aterraba. Para entrar al departamento tenía que subir por unas escaleras viejas y muy oscuras. Siempre sentía esa sensación de que alguien te está viendo fijamente desde las sombras, así que siempre subía corriendo. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, el miedo se materializó. En cuanto empecé a subir, escuché risas y voces de niños. El pánico me invadió y apreté el paso, pero justo antes de llegar al descanso de la escalera vi algo que me heló la sangre. Había unas criaturas pequeñas como duendes. Se reían de forma burlona. Tenían un aspecto aterrador.
nada parecidos a los de los cuentos infantiles. Desde ese encuentro, la paz se terminó. Empezamos a escuchar ruidos extraños por todo el departamento casi todas las noches. Pero lo más extraño fue algo que pasó con la televisión de mis padres. Un día, mientras no había nadie en esa habitación, la tele se encendió sola. La apagamos. Pero lo peor vino minutos después. El televisor volvió a encenderse por sí solo, a pesar de que ya lo habíamos desconectado de la corriente. Mi madre, sin dudarlo, tapó la pantalla de inmediato. Sé que no era una falla técnica porque todavía conservo esa misma televisión. Y desde que nos fuimos de ahí, nunca más ha vuelto a fallar de esa manera. Las cosas empeoraron cuando nació mi hermana. Casi de inmediato, en su habitación empezaron a caerse cosas de la nada o a cambiar de lugar. Por las noches, la bebé lloraba desconsolada y se negaba a dormir de nuevo. Lo peor ocurrió una mañana, cuando mi madre no encontraba a mi hermana por ninguna parte. Tras buscar desesperada, la encontró durmiendo debajo de la cama de mis padres. Afortunadamente, al poco tiempo de mudarnos, todo volvió a estar tranquilo. Nunca supe qué eran esas criaturas, o qué es lo que movía las cosas del lugar. Pero de lo único que estoy seguro es que algo malo pasaba ahí. Ojalá puedan pasar mi anécdota. Un saludo a todos. Quiero compartirles algo que me sucedió hace ya varios años y que, honestamente, todavía me revuelve el estómago de solo recordarlo. En aquel entonces, yo iba en la preparatoria. Mis padres solían trabajar hasta muy tarde, por lo que casi siempre estaba sola al regresar de la escuela. Un día, siguiendo mi rutina habitual, llegué a casa agotada. Estaba en semana de exámenes y proyectos finales, así que lo único que quería era dormir. Mis padres me habían avisado que esa noche no llegarían, porque asistirían a una conferencia en otro estado. Así que tenía la casa completamente para mí. Antes de acostarme, como de costumbre, puse un video en mi teléfono para no sentir tanto el silencio, y me quedé profundamente dormida. Todo parecía normal hasta la mañana siguiente. Al despertar, estiré la mano para buscar mi teléfono, pero no estaba donde lo dejé. Lo busqué por todos lados hasta que lo encontré en el suelo, casi debajo de mi cama. Me pareció extraño, pero supuse que se había resbalado mientras descansaba. Antes de irme a la escuela, quise tomarle una foto a mi tarea de la noche anterior, pero al abrir la galería, noté que habían varias imágenes que yo no recordaba haber tomado. Eran fotos mías durmiendo. Al principio pensé que al quedarme dormida con el teléfono en la mano, las había tomado por error, así que decidí borrarlas. Sin embargo, cuando llegué a la última imagen, mi sangre se heló. Justo a un lado de mi cabeza se asomaba el rostro de un anciano. No se veía la cara completa, pero se distinguía claramente que estaba ahí, pegado a mí, mirándome fijamente mientras yo dormía. Soy hija única y mis abuelos no viven cerca, por lo que no había ninguna explicación lógica. Así que lo primero que hice fue llamar a mi madre para explicarle lo que sucedió y enviarle la foto. Pero cuando mis padres regresaron y revisaron la casa, no encontraron rastro alguno de que alguien hubiera entrado. Desde ese día, tengo muchos problemas para conciliar el sueño. Me invade un miedo intenso si intento dormir en completa oscuridad. Espero que mi historia les resulte tan aterradora como lo fue para mí. Gracias por escucharnos. Pueden seguir enviando sus historias al correo en la descripción y no olviden que estamos en Spotify y Apple Podcast todos los viernes. Y
si sobrevives esta noche, nos vemos en el próximo episodio.